Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me da mucho gusto, como siempre, que le hayas dado clic a este capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Recordemos que estamos hablando todo en torno a los procesos de cambio, todo en cuestión de cómo eh, tres personas con alta experiencia empresarial han administrado procesos de cambio de manera muy exitosa. El día de hoy vamos a hablar de el precio que hay que pagar por un proceso de cambio. Y bueno, en la discusión veremos si ese precio es económico o de qué otro tipo de precio podríamos estar pagando cuando hay un proceso de cambio. Para ello, le doy la más cordial bienvenida a Alvin Train, Juan Antonio Andrade, Manuel Jardines, nuestros panelistas. Gracias, señores, nuevamente por estar aquí. Es un placer saludarles. Al contrario, gracias, Alex. Sí. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Eso, Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, por su característico saludo. Y bueno, procesos de cambio. La sesión pasada hablábamos un poquito de la eh, reacción al cambio, de lo que podemos o de cómo debemos enfrentar una posible reacción a cambio. Y bueno, hoy vamos a hablar del costo que tiene un proceso de cambio. Estamos diciendo que todo cambio tiene un precio, ¿sí? O que podemos hacer todos los cambios necesarios, pero hay que pagar ciertos precios, ¿no? Y bueno, eh, todo se puede pagar con dinero. A eso nos estamos refiriendo. No sé si me ayudas, Manuel, a abrir el capítulo de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Gracias, equipo, por permitirme ser el primero. Pero, porque este es un lugar que le corresponde a Alvin, o sea. No. Muy bien. Demasiado difícil para mí. Uy, si eso es lo difícil, ¿qué será lo fácil? Qué bárbaro. Muy bien. Mira, vámonos a la raíz de un proceso de cambio. Puede ser un proceso de cambio personal, puede ser un cambio institucional. Todos tienen dos hilos conductores, dos vías que tenemos que plantear bastante bien. Primeramente, ¿cuál es el motivo del cambio? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que está buscando la persona, la institución, la organización alrededor del cambio? Y segundo, como lo apuntas perfectamente, Alejandro, ¿qué es el precio? El precio no necesariamente se circunscribe a la parte económica o monetaria. También hay precios, como lo decimos mucho en Turning, hay tres elementos que tú tienes que saber administrar y los tres los pusimos a propósito que empezaran con la letra T. 1, tiempo. 2, tesoro, o sea, el dinero. Y 3, el talento, es decir, gente. A veces un proceso de cambio va a implicar que cierto número de personas se vean involucradas en dicho proceso o hay que capacitar a la totalidad. Juan Antonio no me va a dejar mentir, pero por ejemplo, uno de los primeros requisitos en el proceso que pudimos llevar a cabo de manera conjunta implicaba
poder capacitar en varias situaciones de productividad a más de 12,000 personas distribuidas a lo largo y ancho del país. Entonces dices, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Esto implica tiempo, esto implica esfuerzo, implica una serie de elementos que van a tener que ser. Si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, entonces no va a poder entrar en ello. Ahora vámonos al segundo punto, actitud. Exacto. ¿Qué es lo que va a suceder en ese? ¿Cuál es el disparador? ¿Cuál es el gatillo que va a disparar una posible acción para poder darle el sí o el no al proceso de cambio? Pues la actitud. Si la persona líder, en este caso, del proceso de cambio, al ver el costo o el precio que hay que pagar y no tiene una actitud, déjame calificarla ahorita, de positiva, ¿sabes cuándo va a arrancar ese proceso? Nunca. Y esto lo hemos reflejado muy comúnmente en las organizaciones que pretenden llegar a Lean Manufacturing, a operaciones de clase mundial, a excelencia operativa, como el nombre que le quieran poner. No, porque ahorita no estamos preparados para ello. ¿Sí? Esa es una excelente excusa para no decir, no tengo una actitud positiva para aceptar el precio de lo que hay que pagar para iniciar un proceso de cambio. Juan Antonio. Déjame reforzar lo que comentas, Manuel, con muchísimo sentido. Eh, Estoy perfectamente claro y convencido que la actitud positiva nos tiene que llevar a abrir la puerta. Pero necesitamos tener algunos conceptos claros de por qué se abre la puerta o para qué se abre la puerta. Uno de ellos es el sentido de negocio. ¿Sí? ¿Por qué ese cambio y esa actitud se refuerza cuando le encuentro valor al sentido de negocio? Habrá gente que me puedan decir, Juan Antonio, el sentido de negocio puede ser muy amplio para mucha gente. Se las voy a poner de una forma práctica, si me permiten. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo del cambio? ¿Cuál es el suceso que me lleva a poder variar el sentido de mi negocio? Todo ese proceso que ha hablado Manuel, para mí tiene mucho sentido si podemos hacer que dentro de nuestro juicio, perdón por la palabra, pueda tener claridad para que la gente lo pueda entender, para que la gente lo pueda digerir y tener práctico. Perdón por mi comentario, Alvin, sé que ya estás pensando 10 cosas, lo que va a costar. ¿Sí me explico? Claro. Sí, sí, no, de acuerdo con ustedes. Pero más allá de eso, siempre cuando nos vemos deparados con un cambio, la necesidad de un cambio, ¿ok? Y nosotros estamos hablando aquí dentro de organizaciones productivas, pero eso se aplica a toda la vida. Si nuestra primera reacción es negativa, es una reacción conformista, Sí, ¿sí? sí. Sí, y aquí se hace más importante todavía dos temas. Uno, un líder nunca puede ser conformista. Un líder no puede aceptar el no se puede. ¿Sí? Puede aceptar que se explique que se puede, pero es demasiado caro, conlleva demasiado tiempo y así, y de ahí tomar la delantera.
Alvin, y Pero cuando el líder no lo ve claro, cuando el líder no lo ve claro, el líder tiene que volver atrás y hacer lo que tú dijiste, Juan Antonio, es que hay que perfilarlo, hay que dibujarlo, dejarlo claro. Ahora, y ahí viene la segunda cosa. El equipo al que está liderando el líder no solo debe esperar que ellos sigan lo que el líder quiere, el líder tiene que esperar de ellos que piensen, que encuentren alternativas, que encuentren soluciones. ¿Sí? 100%. Uno de los puntos que en Turning Consulting apuntamos con mucha regularidad es que en estos procesos hay 4 sentidos. Ahorita mencionaba uno, Juan Antonio, y estoy de acuerdo con él, que es un disparador, el sentido de negocio, pero hay otros 3 que tienen que conjuntarse para ir englobando todo el proceso en sí del cambio como tal. El primer sentido, ahorita lo mencionaba, insisto, como el sentido de negocio. Pero luego tenemos que pensar en el sentido de pertenencia que lo está dibujando perfectamente Alvin. Si la gente, empezando por el líder, no se apropia porque ni siquiera lo entiende como apunta Juan Antonio, pues ese es lo más caro, ¿sí? Porque desconoce, no conoce lo que desconoce, ¿no? Entonces, caray, es muy caro. y el El otro precio será alto. muy alto. Puede ser que le cueste hasta la propia vida a la organización, ¿Ok? ¿sí? Otro es el sentido de urgencia. No entendemos lo que es una urgencia. Y a veces creemos que el que está dando más manotazos es el que está entendiendo mayormente la urgencia. Y vemos a alguien con un aplomo perfecto, ¿sí? Sin ser lento, pero con un aplomo, que ese es el que realmente está llevando a cabo las cosas inteligentes para que en el tiempo correcto resulten las cosas correctas. Así es. Y el Así es. último sentido, que es el menos común de todos, es el sentido común. A veces actuamos sin ese sentido común para decir un sí o un no a un proceso de cambio, ¿sí? Y no resulta la actitud, ¿sí? Porque no lo entendemos, no lo queremos entender, y entonces se genera una actitud que le llamamos comúnmente resistencia al cambio. Manuel, permíteme cortarte, pero es trascendente. Sí. Tú con tu expertise de consultor tantos años y tantos eh, éxitos de negocio en este sentido, ¿cómo recomiendas que cómo recomiendas que debemos de influirle al equipo? Si me permites, voy a decirlo primero como chascarrillo, empezando por el principio, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Y ahorita lo manejó tanto tú como Alvin de una manera muy padre. Entender la causa del cambio. Si yo no entiendo el entorno y no me aseguro que mi equipo entienda el entorno, van a pensar que es una ocurrencia del dueño de la organización, del presidente de consejo, del director de operaciones, del vicepresidente de finanzas, de alguien, ¿sí? Que es una ocurrencia y no una necesidad de cambio. Y entonces dicen, o es una tendencia, como decimos, los jóvenes de hoy, ¿sí? Es que es tendencia y ahora es tendencia a hacerte de excelencia operacional no, es el entorno, señores. Es la situación en la que está enclavada el individuo o la organización que quiere cambiar, es ello. Y ahí entramos a otro tema muy importante. Ok, el entorno me empujó,
y lo estoy haciendo. Ahora la cuestión es, ¿con qué energía lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona no quiere, aun cuando le esté costando más caro el caldo que la albóndiga, va a continuar con ello. Aun cuando esté hablando, y voy a poner un ejemplo de salud. Hay gente que no se resigna a cambiar sus hábitos alimenticios, ¿sí? Aun cuando sabe y le duele y tiene gastritis y tiene gastroenteritis, etcétera, y no se resigna a hacer un cambio radical en su forma de alimentarse. Manuel, pero así es la mayoría de la gente, Desafortunadamente sí. Ahora, Mire, me sí, nace lo siguiente con lo que están Perdonen. platicando, perdón, señores, pero digo, me suena y recapitulando el título, lo puedes hacer todo por un precio. Híjole, pero no me alcanza para pagar ese precio, ¿sí? O no me alcanza para hacer ese cambio de actitud, o lo veo muy lejos que yo pueda cambiar mis hábitos alimenticios, como lo que estás poniendo, Manuel. Ujú. Eh, ¿Qué tan válido es entonces que a lo mejor nuestro target, nuestro objetivo, pues lo pongamos un poco más corto y decir, bueno, pues no te alcanza para todo. No. Bájale sí, tantito a tu objetivo para que te alcance. es, ¿Qué tan válido es eso? Para que una vez que alcances ese objetivo, pues te pongas otro y vayas caminando en ese sentido. Alejandro, perdón, ahí ya estás perdiendo tú. Juan Antonio, perdón, pero es decir, el que pongas tu objetivo en capítulos y en milestones, eso lo vas a tener que hacer igual, ¿sí? Pero el problema que la mayoría de las veces ocurre es que cuando uno de nosotros, y lo he visto en mi carrera 500,000 veces, que el líder ya llega con la solución y el costo, Sí. ¿sí? ¿Ok? Y ya entonces, como tú bien dijiste antes, Manuel, no tiene la pertenencia del equipo, ¿no? No Ujú. deja que influya el equipo, no, es decir, vamos a hacer esto de esta forma. Y entonces terminan, es decir, hacen lo que también dijiste, Manuel, insiste en que va a ser este cuadrado que lo vamos a hacer, ¿sí? Gastan recursos hasta no poder más y terminan con un proyecto de cambio fallado, Así es. O ¿sí? mediocre. Mediocre o no sustentable. O no sustentable o de Sí. plano con nada. ¿Sí? Desafortunadamente pasa eso, Alex. El nombre del juego es, voy a ir, como decimos coloquialmente, vamos a ir por todas las canicas. Ya sé que me tengo que ir fase por fase, ¿sí? Pero si yo les quito de la mente a mi gente el objetivo final, no lo vamos a hacer, ¿sí? Un Eh, comentario personal. y Conociéndome ustedes en el expertise, Manuel Alvin, a mí muchas veces en ese sentido me ayudó a aligerar, a digerir y a direccionar lo que tenía que hacer yo, porque decía que todo proceso de este tipo había que darle de comer a los dioses. ujú, correcto. Sí, sí, hay que llevar la charola, hay que Pero, llevar la charola llena de tributo porque si no, no funciona. Perdón Y, por la forma y de eso es lo que decirlo, te, pero y eso es lo que te permite hacerlo por fases, ¿sí? Y poder ir, eh, miren, déjenme irme tantito a la teoría. En la teoría, ustedes van a encontrar en la literatura que hablamos de objetivos y de metas. ¿Sí? Oye, voy a trazar un objetivo, ve por todas las canicas, pero le vas a poner ciertas metas y dices, mira, para diciembre, o sea, no voy a acabar todo en diciembre, pero para diciembre va a estar aquí. Para el siguiente verano va a estar acá. Y para diciembre del 2025 va a estar allá.
Ah, perfecto, ya te entendí hacia dónde vamos, porque vuelvo a insistir, si tú le pones que la meta está en diciembre de 2024, el sentido de urgencia va a llegar hasta diciembre del 2024, porque creen que ahí ya se acabó el proyecto, el proceso de cambio, y no es cierto, no es tal, ¿sí? Pero Algo, también si no le pongo metas y empiezo a tener un atraso en mis tareas, y dices, no, al cabo falta mucho para llegar allá. Entonces, tienen que coexistir el objetivo con sus metas. Hay gente que se pasa la vida diciendo que si el final es la meta y los de en medio son objetivos, y ponle el nombre que quieras, ya sabes que la fase hasta llegar al punto final. Que pueda enfocar los 4 sentidos de tu equipo, ¿sí? Eso lo tienes que estar amalgamando de manera continuada, Viviéndolo, Manuel. midiéndolo, ¿sí? Para que puedan estar todo mundo en la jugada. Y además, tenemos que hacer que mis liderados también asuman la responsabilidad de líder, sobre todo cuando ya estás hablando de niveles ejecutivos en donde pareciera que fuera más sencillo trabajar este tipo de proyectos de más largo alcance. Pues no, fíjate que desafortunadamente no, porque hoy hace ratito les ponía una regla de juego a un equipo ejecutivo y les decía, todas las reuniones deben de ser reuniones de traje, Lo demás, felicidades. pa- para que vaya cada uno Está tremendo. proponiendo cuáles son los puntos que quiere tratar en la reunión. Porque cuando las reuniones pasa el tiempo, alguien puede salir por ahí con que la reunión no es objetiva, la reunión no tiene sentido, etcétera, pero es porque nunca ha participado. Si medimos la participación de la persona en esas reuniones, vas a ver que no está aportando. mm, Y por lo tanto, imagínate entonces en un proyecto de cambio o en un proceso de cambio, ya sea de un individuo o de una organización, esto va a tener que ser de manera continuada, ¿sí? Con objetivos y metas muy claras. pero sí, es importante que las metas sean ambiciosas, Definitivo. pero la forma de alcanzarlas no es el papel del líder. Ahora, Exacto. y El líder y tiene el que sentido de insistir y buscar urgencia, alternativas de cómo llegar, ir con su definitivamente. gente. Ahora, creo que eso es posible, Alvin, si solo si el equipo entiende el sentido de urgencia que hablaba Manuel. O sea, Absolutamente. si el sentido de urgencia no está bien entendido, pues a lo mejor puedo poner las metas un poquito más lejos, no va a haber tanta necesidad de empezar a actuar en este preciso momento para ese cambio. Y creo que ahí el papel del líder es fundamental, pues para que uno entienda cuál es el sentido de urgencia de ese cambio y dos, que se lo pueda transmitir al equipo. Por eso es tan importante que el líder dibuje bien qué es el objetivo. Es decir, Ahora, Sí, qué se y está buscando, para cuándo. Es decir, tiene que estar bien circundado, bien descrito el objetivo, pero la forma de alcanzarlo, no. y, a- y, 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 y dentro de ese renglón de la forma de alcanzarlo, Alvin, y utilizando lo que también mencionaba Manuel del sentido común, digo, yo soy creyente de que el sentido común se desarrolla, ¿no? Y quien lo desarrolla tiene que ser el líder, le tienes que ir dando los parámetros a tu equipo de cómo en mexicano común y corriente, de cómo les debe de caer el 20, de cómo deben de entender el proceso para que puedan concluir la forma de cómo llegar a la meta de una manera óptima, ¿no?
porque si el líder tampoco va encaminando el sentido común, pues a lo mejor también las ideas pueden ser muy dispersas, ¿no? Y nos puede estar alejando de la meta esa La, dispersión. la meta no está negociada. Ujú. Sí, correcto. ¿Sí? No, Y Alvin, sí, una meta nunca se negocia, sí, si no ya no fue meta. pero es decir, el líder tiene que seguir con el brainstorming, si quieres, o con la aportación de las distintas vías de llegar a la meta hasta que el momento en que la gente sienta que puede comprometer o consensuar cuál es el mejor camino. Ahora, falta un elemento en todo esto que hemos platicado, Alex, Ujú. que puede conducir mucho a contestar la inquietud que nos pones en la mesa, que es el beneficio del cambio. En ocasiones queremos obviar o queremos que lo deduzcan de una manera prácticamente tácita todo mundo quien está metido o comprometido con el cambio. Eso no puede ser. Tienes que ser explícito, tienes que cuantificarlo y tienes que contraponerlo para poder saber si estás dispuesto o no a pagar el precio. ¿Sí? Eh, ejemplo, regreso a mi punto de el malestar estomacal que te provoca una mala alimentación. Si fuera tan fuerte, entonces estarías bastante resignado porque quieres llegar hasta con el médico y que te dé una solución mágica porque ya no aguantas el dolor y quieres que te dé algún medicamento que te lo quite en 30 segundos. Pero cuando vas a la raíz del problema, que es una mala alimentación, y le dices, tienes que comer de esta manera, con estas porciones, con este tipo de cosas, dices, hoy no, yo quiero seguir comiendo como yo estoy acostumbrado. Si eso lo extrapolamos a una organización, decimos, entonces, no está claro ni el beneficio, ni el costo o el precio que hay que pagar para poder hacer ese equilibrio entre costo-beneficio. Alejandro, responde al comentario de Manuel en el valor de la duda. No, no Sí, te... o sea, vaya, en el comentario de Manuel, a mí me suena que a lo mejor o no estoy dispuesto a pagar ese precio de cambiar mi hábito, de hacer ese cambio, pero puede ser también porque no entiendo la raíz del problema, ¿no? A lo mejor no he terminado de entender que es por mis hábitos alimenticios que tengo esos problemas. Y como no he terminado de entender eso, no estoy usando mi sentido común, o mi Y, sentido común no está y, desarrollado para entenderlo de Yo, y esa manera. aún, ¿O no has au- tenido necesidad, Alejandro? pero aún ahí, es decir, se te forza a ti a que pienses, hay formas de mitigar esto, de que yo no tenga que dejar todos mis malos hábitos detrás, Ujú. quizás haciendo más ejercicios, Ujú. quizás moderando algunas cosas y no otras, ¿sí? Claro. Es decir, la, hay, hay muchas formas de cazar un tigre, ¿sí? Sí. Y eso es lo que estamos queriendo buscar aquí. Excelente, Correcto. excelente, excelente, Alvin. Tremenda Y, conclusión de tu parte ya y, para y es terminar. que a lo mejor yo utilicé un vocablo que no es el más adecuado. Yo utilicé la palabra beneficio. Yo creo que debemos de hablar de consecuencia. Y la consecuencia, así como la actitud puede ser positiva o negativa, la consecuencia puede ser positiva o negativa. Cuando no sientes nada, no le tienes miedo al dolor. No, Manuel, y vale tu comentario. Tú eres una persona muy, muy decente, muy fina, muy humana. Gracias. Por eso te mencionas de esa forma, ¿no? Pero para la crueldad de Alvin y la mía, Exacto. Es que, mira,
Uso mucho una analogía donde le dicen a alguien que va cayendo del 18º piso, se cayó al precipicio y como en el piso 14 le dicen, oye, ¿y qué se siente? Nada, no, Todavía nada. pues espérate que des el ranazo. Sí. Cuando ya están dando el golpazo, ahora sí, ay, ahora sí me duele, ahora sí tengo esto. Ahora va a poder equilibrar la intensidad del dolor o de la consecuencia con la intensidad del precio. Eso. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que hacer conciencia con nuestros equipos de las consecuencias, ¿sí? Positivas o negativas, de hacer o no el proceso de cambio. Sí. Entonces Pero, dices, oye, vamos por un desequilibrio, porque lo que buscamos siempre es un desequilibrio entre mucho beneficio o una consecuencia muy positiva con un precio no tan alto en ello, ¿no? En el recurso que sea. pero es Perdón. decir, la caución aquí es hazlo, pero no digas cómo. Claro. El cómo es un diálogo, ¿ok? El Y cómo, si depende. muchas veces, no cambia la consecuencia o el beneficio, es decir, el cómo Depende. llegar, Y depende. es decir, no todos tenemos todas las soluciones. Ujú. Digo, y a mí me encanta la postura, Alvin, porque de esa manera obligamos también a que haya un proceso de crecimiento del equipo, Sí. a que haya un proceso de desarrollo del propio equipo. Es Absolutamente. forzar. Sí, Es sí, Por decir, un sí. lado, y si no, es que no necesitas a ese elemento en tu equipo. Si tú vas a resolver todo, pues retira todo tu equipo, quédate tú solo, mi querido hermano, y ponte a hacer las cosas, porque pues, entonces, pero es ¿para qué? decir, pero es Para... decir, en mi carrera, le digo, es decir, de las 500,000 veces que lo vi, probablemente yo hice 200,000 veces. ¿Sí? Pero mira, burlándome de lo que dijo Manuel, ni eres mi hermano ni te aprecio. Vamos a seguir adelante. Creo, Alejandro, aquí hay un solo gentleman aquí entre los tres. Sí. Solamente tú, Alejandro. Ah, Por la atención, gracias, Alejandro. gracias. Pues muy Y bien. sí, o sea, dices, oye, invité al de ingeniería, pero yo le voy a decir al de ingeniería cómo debe de hacer la ingeniería. Ay, mi rey, pues entonces lo que necesitas son albañiles, Sí, ¿sí? O sea, no necesitas a la ingeniería, ¿sí? exactamente. Es que invité al de calidad, pero yo le voy a decir al de calidad qué va a hacer en calidad. Pues entonces lo que necesitas son inspectores o aseguradores de calidad de otro tipo. Entonces, Manuel, que la gente se quede con el concepto de precio, exacto, como exacto, nosotros, con nuestras experiencias y comentarios, se los tratamos de transmitir. correcto. Y que el Quédense con ellos. precio... Perdón por lo que voy a decir, Alejandro, en un juicio muy correcto el tuyo como director del proceso, que cada quien se quede con el precio porque cada quien le va a dar su sentido, su Correcto. fondo y su forma. Y si me permites construir sobre eso, Juan Antonio, el líder tiene que ir clarificando a cada elemento, ayudarle a clarificar por qué lo invité y el precio que hay que pagar para querer formar parte de ese equipo ganador que vamos a generar. ¿Sí? Respetos, gracias, señores. Sí, Y con actitud sumamente positiva, ¿sí? Algo que hemos visto en varios capítulos es, hay que enseñarle a nuestra gente a ser ganadores, hay que enseñarles a ganar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la derrota ya la tienes, o sea, lo que tienes que hacer es ir por el éxito. un buen líder nunca va a aceptar un no se puede. Correcto, correcto, correcto. Definitivo, definitivo.
Pero para poder llegar a eso, pues también hay un proceso de desarrollo del propio equipo. Absolutamente. Alvin, No. con todo el respeto que me mereces, sabes que te estimo de hace años. O sea, no me gustó un buen líder. Un líder. Tienes toda razón. ¿Lo es o no lo es? Claro, Exacto. señor, Sí, por favor. tienes toda la razón. Perdóname, Alvin, pero No, no, no me no. podía quedar con ese. Perdón. Ok, Pues muy no, no, bien. bien, no, bien planteado, bien planteado. Gracias, Muy Alvin. bien, muy bien. Pues bueno, el tiempo nos come, señores. Yo creo que está bien planteada la recomendación, la teoría de cómo llevar a cabo el proceso del pago del precio que tenemos que hacer para un proceso de cambio. El tema de los sentidos que nos menciona Manuel, el liderazgo que nos menciona Juan Antonio, el formar al equipo y que el equipo sea el que desarrolle el cómo vamos a llegar a ese objetivo y a esa meta que también nos propone Alvin, son los elementos fundamentales con los que nos podemos quedar con este capítulo. Les agradezco mucho, Alvin, Juan Antonio, Manuel, por esta sesión. A ti que nos escuchas, mil gracias nuevamente. Recuerda que si no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿qué esperas? Es gratis. Pícale a suscribir, pícale a la campanita. Y cada semana estamos subiendo material nuevo de cómo te recomendamos, basado en las experiencias de estos tres grandes de la industria, cómo llevar a cabo un proceso de cambio de manera exitosa. Mil gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Excelente, Gracias. gracias.